Familia, aquí decimos siempre, cuando Dios habla, el justo responde, aunque no entienda todo. Hoy te invito a entrar en una historia que no grita, pero sacude el alma. Una historia donde la fe vence al miedo, donde la esperanza camina en silencio y donde las promesas de Dios se cumplen lejos de los reflectores. La historia de José no comienza con milagros visibles, sino con decisiones internas que cambian el rumbo de la salvación. Tal vez crees que para ser usado por Dios necesitas títulos, voz fuerte o reconocimiento. Pero la Biblia nos presenta a un hombre sencillo, de manos trabajadoras y corazón obediente, que creyó en lo imposible sin exigir explicaciones. José no entendió todo, pero confió en todo. Y esa confianza abrió el camino para Jesús, para el amor de Dios hecho carne, para la esperanza que hoy nos alcanza. Aquí hay un misterio que incomoda y atrae al mismo tiempo. Dios confió la salvación del mundo a alguien que casi no habló. ¿Te imaginas eso? En un mundo que valora la opinión y la visibilidad, Dios eligió el silencio obediente. Esta historia nos confronta porque nos obliga a preguntarnos si realmente creemos que Dios puede obrar a través de nuestra vida tal como es hoy. Quédate hasta el final, porque en este recorrido vas a descubrir cómo la fe de José dialoga con tus luchas actuales, cómo su obediencia ilumina decisiones difíciles y cómo su esperanza sigue viva para tiempos como los nuestros. Si este contenido ya está hablando a tu corazón, te invito desde ahora a dejar tu comentario, compartir este mensaje y suscribirte al canal. Aquí seguimos construyendo juntos una fe profunda, bíblica y real. En el silencio polvoriento de Nazaret, bajo un cielo claro y áspero, emerge José, un hombre de manos curtidas y mirada serena. Viste una túnica sencilla de lino crudo, ceñida con un cinto gastado por el trabajo diario. No es rey ni sacerdote, pero la Biblia lo presenta como justo, un varón que camina con fe silenciosa, sostenido por la esperanza que brota de las promesas de Dios. José desciende del linaje de David, una herencia pesada como la piedra de las casas antiguas que lo rodean. Las calles estrechas, los muros de adobe y la madera tallada de su taller hablan de una vida humilde. Allí, entre herramientas simples y el aroma del cedro, aprende a obedecer a Dios sin aplausos, confiando en la salvación que Él promete a su pueblo. La Escritura no registra muchas palabras de José, y sin embargo, su carácter resuena con fuerza. Su justicia no es dureza legal, es amor de Dios manifestado en decisiones concretas. En una cultura donde el honor social podía destruir vidas, José encarna una fe que escucha al Espíritu Santo aun cuando el corazón tiembla. Prometido a María, una joven de rasgos sencillos y mirada limpia, José sueña con un hogar modesto. Imagina pan compartido al atardecer, oración al amanecer y descanso bajo un techo humilde. Todo parece trazado con líneas humanas, hasta que Dios irrumpe con lo imposible, preparando el camino para que Jesús entre en la historia. Cuando José descubre que María está encinta, el mundo antiguo se vuelve más severo. La ley, los murmullos del pueblo y el peso del juicio lo rodean como un viento seco del desierto. Aún así, la Biblia afirma que José, siendo justo, decide no denunciarla, revelando un corazón alineado con la misericordia antes que con la condena. Aquí comienza su verdadera prueba interior. No hay multitudes ni discursos, solo noches largas y pensamientos profundos. José enfrenta la oscuridad donde la fe se purifica. Es el lugar donde la oración se vuelve un susurro constante y la esperanza parece frágil, pero viva. Este momento marca el inicio de su jornada espiritual. José aprende que creer no siempre es entender, y que las promesas de Dios muchas veces llegan envueltas en misterio. Su silencio no es debilidad, es confianza absoluta en que Dios sigue obrando. Así se presenta José ante nosotros. Un hombre común, moldeado por la fe, sostenido por la esperanza y dispuesto a obedecer. Desde este punto la historia avanza hacia lo imposible, demostrando que la salvación comienza cuando un corazón decide confiar plenamente en Dios.
La noche cae sobre Nazaret con un frío leve que se filtra entre las piedras del suelo. José se recuesta después de un día largo, envuelto en pensamientos que no le dan descanso. Su túnica queda doblada a un lado y el silencio parece más pesado que el cansancio. Es allí, cuando el mundo duerme, que Dios decide hablar. En medio del sueño, un mensajero del cielo irrumpe con autoridad y ternura. Un ángel del Señor se presenta y pronuncia su nombre con propósito eterno. José, hijo de David, dice, recordándole quién es y de dónde viene. ¿Te das cuenta? Dios no empieza corrigiendo el problema, empieza afirmando la identidad. El mensaje es claro y contundente. No temas recibir a María como tu esposa. Lo que ha sido concebido en ella viene del Espíritu Santo. Aquí el miedo se enfrenta con la fe y el corazón humano con el plan divino. ¿Cuántas veces Dios también nos dice, no temas, cuando todo en nosotros quiere huir? El ángel revela el centro de la historia. María dará a luz un hijo, y su nombre será Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación deja de ser una promesa lejana y se vuelve carne, vida, respiración. La Biblia conecta el cielo con la tierra en una sola frase cargada de eternidad. Este sueño no es una evasión de la realidad, es una revelación. José entiende que su dolor tenía propósito y que su obediencia abriría camino a las promesas de Dios. Aquí se cumple lo dicho por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios siempre cumple, aunque tarde, aunque duela. José despierta distinto. El mismo amanecer ilumina su casa humilde, pero su interior ha cambiado. Ya no decide desde el temor, sino desde la fe. El Espíritu Santo ha hablado, y cuando Dios habla, el justo obedece. ¿Qué habría pasado si José hubiese ignorado ese sueño? La pregunta queda suspendida, invitándonos a reflexionar. En este punto, la historia nos envuelve y nos interpela. ¿Escuchamos la voz de Dios cuando llega en momentos inesperados? ¿Creemos que Él sigue guiando por medio de la oración y la obediencia? José nos recuerda que los sueños de Dios siempre superan nuestros planes. Así, el sueño se convierte en misión. José acepta lo imposible y abraza el llamado con valentía silenciosa. La esperanza toma forma, la fe se fortalece y la historia de Jesús avanza, sostenida por un hombre que decidió creerle a Dios incluso mientras dormía. Cuando José despierta, no busca confirmaciones externas ni opiniones humanas. Se levanta con la decisión ya tomada, porque cuando Dios habla, la fe responde con acción. Ajusta su manto, respira hondo y camina hacia María con un corazón firme. La obediencia, en la Biblia, nunca es ruidosa, pero siempre es transformadora. Tomar a María como esposa significaba cargar con miradas acusadoras y juicios sin defensa. En el mundo antiguo, las palabras corrían más rápido que la verdad. José sabe que su reputación será cuestionada, pero el amor de Dios pesa más que el honor social. La fe auténtica siempre exige un precio visible. José recibe a María en su casa humilde, hecha de piedra y barro, con un techo bajo y sencillo. No hay celebración pública ni cantos, solo compromiso y fidelidad. Allí, en lo ordinario, Dios sigue obrando lo extraordinario. La salvación avanza en silencio, lejos de los reflectores. La Biblia es clara al afirmar que José no se une a María hasta después del nacimiento de Jesús. Este detalle revela respeto, dominio propio y reverencia por el plan divino. En una cultura marcada por impulsos y presiones, José vive una fe disciplinada, guiada por el Espíritu Santo. Cada día que pasa fortalece su carácter. José trabaja la madera, talla vigas y puertas, mientras en su interior ora y confía. El sonido del martillo se mezcla con la oración silenciosa. Así se construye la esperanza, golpe a golpe, día tras día, sostenida por las promesas de Dios. La obediencia de José no cambia el mundo de inmediato, pero sostiene el plan eterno. Él no entiende todo, pero cree lo suficiente para avanzar. ¿Cuántas veces también somos llamados a obedecer sin ver resultados inmediatos?
La fe madura camina aun cuando el camino no está claro. Este momento nos enseña que creer no es solo aceptar verdades, sino vivir conforme a ellas. José no predica, vive, no explica, actúa. Su vida se convierte en testimonio de que el amor de Dios se manifiesta en decisiones concretas. Así, la historia sigue avanzando. La obediencia silenciosa de José se vuelve el fundamento humano para que Jesús crezca protegido, amado y cuidado. Cuando el justo obedece, Dios escribe capítulos eternos con actos sencillos. El decreto del imperio irrumpe en la rutina humilde de Nazaret como un llamado ineludible. César Augusto ordena el censo, y cada hombre debe regresar a la ciudad de su linaje. José comprende que el viaje no es casualidad. Belén, la ciudad de David, lo espera. La Biblia vuelve a entrelazar historia humana con promesas eternas. José prepara lo poco que tiene: sandalias gastadas, mantos gruesos para el frío nocturno, agua medida con cuidado. María, ya avanzada en su embarazo, camina a su lado con pasos lentos y firmes. El camino es largo, pedregoso, bajo un sol que castiga de día y un frío que cala al caer la noche. La fe, aquí, se vuelve movimiento. Cada jornada es un acto de confianza. No hay garantías humanas, solo la esperanza sostenida por Dios. José observa a María, protege su andar y ora en silencio. ¿Cómo no preguntarse si llegarán a tiempo? ¿Cómo no sentir temor? Y sin embargo, las promesas de Dios avanzan al ritmo de sus pasos. El paisaje cambia mientras se acercan a Belén. Colinas áridas, senderos estrechos, caravanas que van y vienen. José carga más que provisiones. Lleva la responsabilidad de cuidar a quien porta la salvación del mundo. El amor de Dios se manifiesta en esa protección constante, discreta y firme. Belén aparece finalmente, pequeña y saturada. Casas de piedra, puertas cerradas, rostros cansados por el censo. José busca posada, golpea, pregunta, insiste. Cada negativa pesa como una prueba más. ¿Dónde nacerá Jesús? La pregunta late con fuerza, creando un silencio cargado de expectativa. Aquí la fe alcanza un punto crítico. No hay lugar para ellos en la posada, pero el plan de Dios no se detiene por puertas cerradas. José no reclama, no se rebela, confía. La esperanza aprende a florecer incluso en la escasez. Este tramo del camino nos confronta hoy. ¿Qué hacemos cuando obedecemos y aún así enfrentamos rechazo? José nos enseña que la fidelidad no garantiza comodidad, pero sí propósito. La salvación no llega envuelta en lujo, sino en humildad. Así, el viaje concluye no con aplausos, sino con entrega. José ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Ahora, el cielo está a punto de tocar la tierra. La fe que caminó kilómetros está por ver cumplida la promesa eterna. La noche envuelve a Belén con un frío profundo, y José encuentra refugio en un espacio destinado a los animales. El suelo es áspero, el aire huele a heno y piedra húmeda. No hay lámparas elegantes ni cantos humanos, solo una quietud solemne. Allí, en ese lugar olvidado, Dios decide cumplir su promesa más grande. José prepara el espacio con manos temblorosas pero firmes. Acomoda el pesebre, limpia lo que puede, hace todo con cuidado reverente. María, exhausta, respira con dificultad, sostenida por la fe y la esperanza. La salvación no llega en palacios, llega envuelta en sencillez extrema. Cuando Jesús nace, el tiempo parece detenerse. No hay palabras registradas de José, pero su mirada lo dice todo. Ante él está el cumplimiento de las promesas de Dios, frágil, pequeño, necesitado de cuidado. El amor de Dios ahora tiene rostro humano, piel tibia y respiración suave. José contempla al niño envuelto en pañales simples. Comprende, sin entenderlo del todo, que ese recién nacido es el Salvador. ¿Cómo proteger lo eterno con manos humanas? ¿Cómo criar al Hijo de Dios en una casa de barro? La fe vuelve a ser el único sostén posible. En ese instante, José asume un rol que lo supera. No solo es esposo y carpintero, ahora es guardián de la salvación.
El Espíritu Santo lo ha guiado hasta aquí, y seguirá haciéndolo. La obediencia pasada se transforma en responsabilidad presente. El pesebre, símbolo de escasez, se convierte en altar. Allí se unen el cielo y la tierra sin anuncios humanos. La Biblia nos muestra que Dios no necesita grandeza visible para manifestar su gloria. La humildad es el lenguaje que Él elige para entrar al mundo. Este nacimiento nos interpela hoy. ¿Reconocemos la obra de Dios cuando no viene como esperamos? José nos enseña que la verdadera fe se arrodilla aun cuando el entorno no parece sagrado. La esperanza aprende a ver con los ojos del Espíritu. Así comienza una nueva etapa. José no celebra, cuida, no proclama, protege. En silencio, acepta que su vida estará para siempre ligada a Jesús. Y en esa entrega total, el plan de salvación sigue avanzando con pasos firmes y humildes. La calma del nacimiento dura poco. Mientras Belén duerme, fuerzas invisibles ya se mueven. José descansa cerca del pesebre, atento a cada sonido, cuando nuevamente Dios habla por medio de un sueño. El cielo no improvisa. Protege aquello que ha prometido. Un ángel del Señor aparece con urgencia y claridad. No hay tiempo para dudas ni demoras. Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto. La palabra es directa, cargada de peso eterno. Herodes busca al niño para matarlo. ¿Cómo asimilar una amenaza así cuando la esperanza acaba de nacer? José despierta sobresaltado, pero no paralizado. Ya ha aprendido a reconocer la voz de Dios. El miedo está presente, pero no gobierna. ¿Qué harías tú si supieras que la vida que amas corre peligro inmediato? ¿Escaparías sin garantías, solo sostenido por la fe? Sin anunciarse ni despedirse, José actúa. Aún es de noche cuando prepara el viaje. Envuelve a Jesús con cuidado, despierta a María y parten en silencio. La oscuridad los cubre, pero la obediencia los guía. Así se ve la fe cuando es auténtica. Se mueve aún temblando. El camino hacia Egipto es largo y hostil. Cambia el idioma, el paisaje, las costumbres. José, de rasgos firmes y piel curtida, ahora es extranjero. Trabaja donde puede, protege como puede, ora siempre. La salvación del mundo depende, humanamente, de su fidelidad diaria. Egipto representa refugio y prueba al mismo tiempo. Allí, lejos de su tierra, José aprende que las promesas de Dios no están atadas a un territorio. El amor de Dios acompaña incluso en el exilio. ¿Cuántas veces Dios también nos lleva a lugares que no elegimos para cumplir su propósito? Mientras tanto, en Judea, la violencia de Herodes deja dolor y llanto. José no lo ve, pero su obediencia ha salvado a Jesús. Este contraste duele y la Biblia no lo suaviza. La fe no niega el sufrimiento del mundo, pero protege la esperanza futura. Este episodio nos confronta profundamente. ¿Confiamos en Dios cuando la amenaza es real y cercana? José nos enseña que escuchar y obedecer al Espíritu Santo puede significar huir, cambiar planes y empezar de nuevo. La salvación sigue avanzando, custodiada por un hombre que no cuestionó, sino que confió. El tiempo pasa en silencio en tierra extranjera. José aprende a vivir sin raíces visibles, pero con una fe profundamente anclada en Dios. Cada amanecer en Egipto es una mezcla de gratitud y nostalgia. Trabaja con sus manos, sostiene a su familia y confía en que las promesas de Dios no se han detenido, solo están madurando. Un día, cuando el peligro ha cesado, el cielo vuelve a hablar. En sueños, el ángel del Señor se manifiesta otra vez con la misma autoridad serena. Herodes ha muerto y es tiempo de regresar. Dios no olvida a quienes obedecen. Él sabe exactamente cuándo cerrar una etapa y abrir otra. José no celebra con euforia, responde con obediencia. Prepara el regreso como lo hizo al huir, con prontitud y fe. Jesús ya no es un recién nacido, y María camina con más firmeza. La salvación ha sido preservada, y ahora el plan continúa desplegándose conforme a la voluntad divina. El viaje de regreso no es solo geográfico, es espiritual. José vuelve distinto, más maduro, más consciente del peso que lleva.
El amor de Dios ha sido probado en el exilio y confirmado en la provisión. Cada paso de regreso reafirma que Dios guía incluso cuando el camino parece incierto. Al llegar a Israel surge una nueva inquietud. Arquelao gobierna Judea, y el peligro aún ronda. José, atento y sensible al Espíritu Santo, recibe dirección para establecerse en Galilea. Nazaret vuelve a ser hogar, no por costumbre, sino por obediencia renovada. Nazaret es pequeña, sencilla, sin prestigio. Allí, entre colinas verdes y caminos de tierra, Jesús crecerá. José acepta que el Mesías no será formado en centros de poder, sino en lo cotidiano. La Biblia nos muestra que Dios elige lo simple para revelar lo eterno. Este regreso nos enseña que la fe no siempre conduce a lugares visibles, sino a lugares correctos. José no busca seguridad política, busca dirección divina. La esperanza se fortalece cuando aprendemos a movernos según la voz de Dios y no según el ruido del mundo. Así, la fidelidad de José encuentra reposo, no porque la misión haya terminado, sino porque cada paso ha sido guiado. El plan de salvación sigue su curso, y un hombre justo continúa caminando, confiando en que Dios siempre cumple lo que promete. Nazaret vuelve a recibirlos con su sencillez habitual. Casas bajas de piedra, senderos estrechos, colinas que abrazan el pueblo. José retoma su oficio con la misma humildad de antes, pero ahora cada tabla y cada viga tienen un sentido más profundo. La salvación del mundo crece bajo su techo, lejos de miradas públicas. Jesús crece en estatura y sabiduría, y José está allí, presente sin protagonismo. Le enseña a trabajar la madera, a respetar la ley, a orar al Dios de Israel. No hay discursos largos, hay ejemplo diario. La Biblia revela que la fe se transmite más por vida compartida que por palabras. El taller se convierte en escuela. El sonido del serrucho, el olor de la madera recién cortada. Las manos firmes de José guiando las manos pequeñas de Jesús. En ese espacio simple, el amor de Dios se expresa en paciencia, corrección y cuidado constante. José entiende que formar el carácter es parte del llamado. No solo protege la vida de Jesús, también cuida su crecimiento humano. ¿Te has preguntado cuántas veces Dios obra en silencio mientras creemos que nada importante está pasando? La esperanza también se construye en la rutina. Las fiestas, los sábados, las caminatas al mercado forman parte de una vida aparentemente común. Sin embargo, cada acto cotidiano está impregnado de propósito eterno. La fe madura aprende a reconocer la presencia de Dios en lo simple, en lo repetido, en lo fiel. José acepta su rol sin buscar reconocimiento. Sabe que su misión no es ser visto, sino ser fiel. El Espíritu Santo lo guía no con señales espectaculares, sino con constancia. Así también Dios forma a quienes confían en Él, paso a paso, día tras día. Este tiempo oculto nos confronta hoy. Vivimos buscando resultados inmediatos, pero Dios trabaja a largo plazo. José nos enseña que la verdadera grandeza espiritual se forja en la perseverancia silenciosa y en la obediencia diaria. Así transcurren los años en Nazaret. No hay milagros registrados, no hay multitudes, pero la salvación sigue creciendo, fortalecida por un hogar donde la fe, la oración y el amor de Dios son vividos con coherencia profunda. José observa a Jesús con atención serena. No solo ve a un hijo crecer, ve una responsabilidad sagrada confiada por Dios. Su paternidad no se basa en sangre, sino en obediencia y amor. La Biblia nos muestra que la verdadera autoridad nace del servicio y del cuidado constante. En el hogar, José establece ritmos claros. Oración al comenzar el día, trabajo honesto, descanso conforme a la ley. Jesús aprende mirando, escuchando, imitando. La fe se vuelve práctica, encarnada en gestos simples que forman el carácter desde temprano. José corrige con firmeza y ternura. No hay dureza ni indulgencia excesiva, hay equilibrio. El amor de Dios se refleja en esa manera de guiar. ¿Cuántas veces subestimamos el poder de una vida coherente? Aquí, la salvación se prepara sin ruido, pero con profundidad.
el respeto por la escritura, ocupa un lugar central. José enseña los relatos de la Biblia, las promesas hechas a Abraham, Moisés y David. Jesús crece escuchando sobre la esperanza de Israel, rodeado por una fe viva que no es teoría, sino experiencia diaria. El trabajo manual dignifica la vida del hogar. José enseña que cada labor, por pequeña que parezca, honra a Dios cuando se hace con integridad. En el polvo del taller, Jesús aprende que la grandeza no está separada de la humildad. Este vínculo entre padre e hijo nos revela algo esencial. Dios confía su plan eterno a relaciones humanas reales. José no es perfecto, pero es fiel. El Espíritu Santo suple lo que el hombre no alcanza, guiando cada etapa. La paternidad de José no busca protagonismo en la historia. Su presencia es firme, constante, silenciosa. Así es como Dios muchas veces obra, sosteniendo desde atrás, formando sin anunciarse. Este tópico nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos formando a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado? José nos recuerda que la fe transmitida con amor, ejemplo y constancia deja huellas eternas. La salvación sigue avanzando, edificada sobre cimientos invisibles. Cada año, José cumple fielmente con la peregrinación a Jerusalén para la Pascua. El viaje es largo, pero cargado de significado. Familias enteras caminan juntas, cantan salmos y recuerdan la liberación de Egipto. La fe se celebra en comunidad, y José guía a su hogar con devoción constante. Jesús, ya con 12 años, camina entre los adultos con curiosidad y atención. Sus rasgos reflejan madurez temprana y sus preguntas sorprenden. José observa, escucha, guarda. El amor de Dios está obrando en silencio, preparando un momento que marcará un antes y un después. Al finalizar la fiesta, la caravana regresa, pero Jesús no está. La ausencia golpea el corazón de José como una alarma urgente. El miedo se mezcla con la responsabilidad. ¿Cómo perder de vista a aquel que Dios le confió? La fe, una vez más, es llevada al límite. José y María regresan a Jerusalén con el alma inquieta. Recorren calles, patios, escaleras del templo. El sol cae y la angustia crece. 3 días de búsqueda revelan que incluso los justos enfrentan momentos de profunda incertidumbre. Finalmente, encuentran a Jesús en el templo, sentado entre maestros de la ley. Escucha, pregunta, responde con sabiduría. José se detiene, sorprendido y sobrecogido. La escena no es de rebeldía, sino de revelación progresiva del propósito eterno. Las palabras de Jesús resuenan con fuerza. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? José no comprende del todo, pero guarda estas cosas en su corazón. La Biblia nos enseña que no todo se entiende de inmediato, pero todo tiene sentido en el tiempo de Dios. Jesús vuelve a Nazaret y se sujeta a ellos. Este detalle es clave. La obediencia del Hijo Eterno honra la autoridad humana que Dios ha establecido. José sigue formando, aunque sabe que su rol cambiará con el tiempo. Este episodio nos deja una profunda enseñanza. Aun cuando no comprendemos los procesos de Dios, seguimos caminando en fe. José nos muestra que confiar también implica aceptar el misterio. La salvación avanza, y el plan divino sigue desplegándose con precisión perfecta. Después del relato del templo, la Biblia guarda silencio sobre José. No hay registros de su muerte ni de sus últimos días, y ese silencio es profundamente significativo. José desaparece de la escena pública, pero no del plan de Dios. Su misión no era ser recordado, sino ser fiel. Jesús crece, se fortalece y avanza hacia el inicio de su ministerio. José ya no es mencionado, lo que indica que probablemente ha partido. Sin embargo, su huella permanece. Todo lo que Jesús es en su humanidad fue, en parte, formado bajo su cuidado. La fe deja marcas invisibles, pero eternas. José cumplió su llamado sin reclamar reconocimiento. Protegió, guió, trabajó y creyó. El amor de Dios se manifestó a través de su constancia. ¿Cuántas veces medimos el éxito por visibilidad y no por fidelidad?
La Biblia nos invita a redefinir la grandeza. El silencio de José no es vacío, es plenitud. Representa a todos aquellos que sirven a Dios sin aplausos, pero con integridad. El Espíritu Santo honra ese tipo de vida, aunque el mundo no la registre. Este momento final nos confronta con una verdad profunda. No todos los llamados son públicos, pero todos son esenciales. José fue justo no porque entendió todo, sino porque obedeció en todo lo que le fue revelado. La salvación del mundo avanzó sin interrupción, sostenida por su obediencia temprana. Cuando Jesús comienza a anunciar el reino, lo hace con una base sólida, construida en un hogar de fe, oración y amor de Dios. Aquí la historia de José se cierra sin despedidas formales, pero su ejemplo sigue hablando. La esperanza que sembró florece en el ministerio de Jesús, alcanzando generaciones enteras. Este tópico nos deja una pregunta inevitable. ¿Estamos dispuestos a vivir para que otros cumplan su propósito, aunque nuestro nombre no sea recordado? José responde con su vida. La fidelidad a Dios siempre vale la pena. La historia de José no termina con su silencio, sino con su legado. Cada decisión tomada en obediencia construyó un camino seguro para que Jesús cumpliera su misión. José creyó cuando no había pruebas visibles, cuando lo imposible parecía absurdo. Esa fe sencilla sostuvo el plan eterno de Dios. José nunca predicó multitudes, pero su vida fue un mensaje constante. Creyó en la palabra recibida en sueños, confió en la dirección del Espíritu Santo y caminó sin garantías humanas. La Biblia nos muestra que la fe auténtica no necesita entenderlo todo, solo necesita confiar. Lo imposible se manifestó una y otra vez en su historia. Un hijo concebido por obra de Dios, un nacimiento humilde, un exilio inesperado, un regreso guiado. José aceptó cada etapa sin endurecer el corazón. La esperanza se fortaleció en cada paso dado en obediencia. El amor de Dios se reflejó en su forma de proteger, de esperar y de callar. José no discutió con Dios, no negoció condiciones. Su justicia fue creer que las promesas de Dios son más firmes que cualquier circunstancia adversa. Este justo creyó en la salvación antes de verla manifestada. Cuidó al Salvador cuando aún era un niño indefenso. ¿Te das cuenta del nivel de confianza que eso implica? La fe de José fue activa, valiente y profundamente humana. Su vida nos enseña que Dios confía grandes planes a corazones humildes. José no buscó grandeza, y aún así fue parte del mayor acontecimiento de la historia. La Biblia revela que Dios exalta a quienes se humillan delante de Él. Este tópico nos invita a mirar nuestra propia jornada. ¿Estamos dispuestos a creer cuando el camino no es claro? José nos recuerda que lo imposible se vuelve posible cuando la fe se apoya en Dios y no en la lógica humana. Así, José permanece como ejemplo eterno. El justo que creyó en lo imposible no necesitó reconocimiento, porque su recompensa fue ver cumplidas las promesas de Dios. La salvación llegó al mundo sostenida por su obediencia silenciosa. La vida de José no quedó encerrada en su tiempo. Su fe sigue hablando a través de los siglos, como una herencia espiritual que no se desgasta. Cada acto de obediencia sembró semillas que germinaron mucho después de su silencio. Así obra Dios. Lo que nace en lo oculto produce fruto eterno. José enseñó sin discursos, dejó legado sin monumentos. Su ejemplo formó el corazón humano de Jesús, preparándolo para anunciar el reino con mansedumbre y verdad. La Biblia nos muestra que la fe vivida en casa tiene un impacto que alcanza al mundo entero. Esta herencia no es material, es espiritual. Es confianza en Dios cuando no hay explicaciones. Es esperanza cuando todo parece frágil. José transmitió una manera de relacionarse con Dios basada en la oración, la obediencia y el amor de Dios vivido a diario. Generaciones después, seguimos aprendiendo de su silencio. En un mundo ruidoso, José nos recuerda el valor de escuchar. ¿Cuántas decisiones hoy serían distintas si aprendiéramos a discernir la voz del Espíritu Santo como Él lo hizo? La salvación que Jesús anunció fue vivida primero en su hogar. Allí aprendió a amar
a servir y a confiar plenamente en el Padre. José fue instrumento para que las promesas de Dios tomaran forma humana antes de ser proclamadas públicamente. Este legado nos confronta personalmente. ¿Qué tipo de herencia espiritual estamos dejando? No se trata de fama ni de palabras bonitas, sino de una fe coherente que otros puedan imitar. La Biblia nos llama a vivir de tal manera que Dios sea visible en lo cotidiano. José demuestra que la grandeza espiritual no se mide por aplausos, sino por fidelidad sostenida. Su vida fue un puente entre la promesa y su cumplimiento. La esperanza necesita personas así para avanzar en la historia. Por eso, José no pertenece solo al pasado. Su herencia sigue viva cada vez que alguien decide creer en lo imposible, confiar en Dios y caminar en obediencia. La fe verdadera nunca muere, se multiplica. Al contemplar la vida de José, la Biblia nos permite ver un reflejo del carácter del Padre Celestial. Su manera de cuidar, guiar y proteger anticipa, de forma humana, el amor perfecto de Dios. José no poseyó a Jesús, lo custodió. Así actúa Dios con nosotros, no domina, acompaña. José enseñó a Jesús a llamar a Dios Padre desde la experiencia diaria. La autoridad que ejerció no fue opresiva, sino segura y amorosa. En su presencia, Jesús creció sabiendo que la obediencia no nace del miedo, sino de la confianza. La fe se aprende primero en relaciones sanas. Cada límite puesto, cada corrección hecha con ternura, reflejaba el corazón de Dios. José mostró que el amor de Dios no es pasivo, sino comprometido. ¿Cómo no ver en su vida una sombra del cuidado divino que sostiene al mundo entero? El Padre Celestial confió su Hijo a un hombre justo. Este hecho revela cuánto valora Dios la fidelidad humana. José no fue elegido por poder ni por riqueza, sino por su corazón dispuesto. La Biblia confirma que Dios mira lo profundo, no las apariencias. Este paralelismo nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo representamos a Dios en nuestra manera de amar, corregir y cuidar a otros? José nos recuerda que nuestras acciones pueden acercar o alejar a las personas del corazón del Padre. El Espíritu Santo guió a José en cada etapa, moldeándolo para ese rol tan delicado. Nada fue improvisado. Cada prueba fortaleció su capacidad de reflejar el carácter divino. Así también Dios nos forma a través de procesos que no siempre entendemos. José aceptó este llamado sin saber la magnitud de su impacto. Ser reflejo del Padre no fue una meta buscada, fue una consecuencia natural de su obediencia. La salvación se construyó sobre esa coherencia silenciosa. Este tópico nos invita a mirar hacia arriba y hacia adentro. José nos enseña que cuando vivimos alineados con Dios, nuestras vidas se convierten en espejos de su amor. Y a través de esos reflejos, la esperanza alcanza a muchos. La vida de José culmina dejándonos un llamado que trasciende el tiempo. Su historia no es solo un relato antiguo, es una invitación permanente a confiar en Dios cuando la lógica se quiebra. José creyó sin tener el mapa completo, caminó sostenido únicamente por la fe y la esperanza. Nunca tuvo control total de la situación, y aún así avanzó. Cada decisión fue tomada en medio de la incertidumbre, pero anclada en las promesas de Dios. La Biblia nos enseña que la fe verdadera no elimina las preguntas, pero sí nos permite seguir caminando con ellas. José no exigió explicaciones detalladas. Escuchó, creyó y obedeció. ¿Cuántas veces hoy queremos garantías antes de dar un paso? La historia de José nos confronta con una fe madura, una que se apoya en la fidelidad de Dios y no en la comprensión humana. Este llamado no es exclusivo para personajes bíblicos. Es para todo aquel que enfrenta decisiones difíciles, cambios inesperados y caminos inciertos. José nos recuerda que el Espíritu Santo sigue guiando a quienes están dispuestos a escuchar y confiar. Confiar cuando no entendemos es un acto profundo de rendición. José entregó sus planes, su reputación y su seguridad. A cambio, participó del plan de salvación más grande de la historia. El amor de Dios nunca deja en vacío a quien confía plenamente. La esperanza que sostuvo a José
es la misma que hoy sostiene a millones. No es ingenua ni pasiva, es firme y perseverante. Se fortalece en la oración y se afirma en la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. Este tópico nos llama a revisar nuestra postura espiritual. ¿Estamos dispuestos a obedecer aun cuando el camino parece oscuro? José nos enseña que la luz de Dios se manifiesta paso a paso, no toda de una vez. Así, su vida se convierte en un llamado eterno. Creer en lo imposible no es negar la realidad, es confiar en que Dios es mayor que ella. Cuando elegimos esa fe, la salvación y la esperanza continúan avanzando a través de nuestras propias historias. La historia de José no se queda en el pasado. Nos alcanza hoy con una fuerza sorprendente. Su fe habla directamente a nuestros tiempos marcados por la incertidumbre, el miedo y la prisa. José vivió en un mundo complejo, bajo opresión política y presión social, y aún así eligió confiar en Dios por encima de todo. José enfrentó decisiones que podían destruir su estabilidad emocional y social. No tuvo respuestas inmediatas ni caminos fáciles. ¿No se parece eso a nuestra realidad actual? La Biblia nos muestra que la fe auténtica no depende del contexto ideal, sino de un corazón dispuesto a creer. En tiempos difíciles, José no se aisló de Dios, se acercó más. La oración silenciosa sostuvo su caminar. Hoy, cuando todo parece desmoronarse, su ejemplo nos recuerda que el Espíritu Santo sigue guiando a quienes buscan a Dios con sinceridad. La esperanza de José no fue ingenua. Fue probada por el rechazo, el exilio y la amenaza constante. Aún así, permaneció firme. Esto nos enseña que la esperanza cristiana no niega el dolor, pero se niega a rendirse ante él. José vivió sin certezas humanas, pero con una convicción profunda. Dios es fiel. Esa certeza lo sostuvo cuando tuvo que huir, empezar de nuevo y confiar una y otra vez. La salvación avanzó porque un hombre decidió no abandonar su fe. Este tópico nos invita a mirarnos con honestidad. ¿Cómo reaccionamos cuando la vida nos obliga a cambiar planes? José nos muestra que confiar en Dios no elimina el temor, pero lo coloca en el lugar correcto. La fe que José vivió es la misma que hoy nos sostiene. No es una fe espectacular, es una fe constante. Se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas que, con el tiempo, generan frutos eternos. Así, José camina junto a nosotros como ejemplo vivo. Su historia nos dice que, aún en los tiempos más difíciles, confiar en Dios sigue siendo el camino más seguro. La esperanza no ha cambiado, y las promesas de Dios siguen firmes. La vida de José es la prueba silenciosa de que Dios siempre cumple lo que promete. Nada de lo que fue anunciado quedó incompleto. Aunque José no vio el ministerio público de Jesús, sí fue testigo del cumplimiento inicial de cada palabra dada por Dios. La fe no defrauda cuando está puesta en el lugar correcto. José creyó en promesas que parecían demasiado grandes para su realidad humilde. Un hijo nacido del Espíritu Santo, un Salvador criado en una casa sencilla, una salvación gestada en lo oculto. La Biblia nos recuerda que Dios no está limitado por contextos, sino que los transforma. Cada paso de José fue una confirmación progresiva. No todo se reveló de una vez. Dios fue mostrando lo necesario en el momento preciso. ¿Cuántas veces queremos entender todo antes de obedecer? La historia de José nos enseña que la fe avanza con revelación diaria, no con control total. Las promesas de Dios no anulan el esfuerzo humano, lo direccionan. José trabajó, caminó, protegió y decidió. La fe auténtica coopera con la voluntad divina. El Espíritu Santo guía, pero espera corazones dispuestos a actuar. Este cumplimiento parcial, pero seguro, fortaleció la esperanza de José. Aunque no tuvo aplausos ni reconocimiento, tuvo paz. Sabía que Dios estaba obrando más allá de su comprensión. El amor de Dios se manifestó no solo en milagros, sino en constancia. La salvación comenzó su manifestación visible en un hogar fiel. Jesús creció sano, firme y preparado.
nada fue improvisado. Cada sacrificio de José tuvo sentido dentro del plan eterno, aunque muchas veces no lo entendiera en el momento. Este tópico nos recuerda que confiar en Dios nunca es una pérdida. Aun cuando no vemos el resultado final, podemos descansar en su fidelidad. La Biblia es clara. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así, la fe de José permanece como testimonio vivo. Creer en las promesas de Dios es caminar con seguridad, aún en medio de la incertidumbre. Cuando confiamos así, la esperanza se fortalece y la salvación sigue su curso perfecto. La figura de José permanece como un modelo eterno para todo creyente. Su vida demuestra que la fe no siempre se manifiesta con palabras elocuentes, sino con decisiones firmes y obediencia constante. José creyó a Dios cuando el camino era incierto y la recompensa invisible, y esa confianza sostuvo el avance de la salvación. La esperanza que habitó en José no fue pasiva. Se expresó en acción, en movimiento, en responsabilidad asumida día tras día. La Biblia nos enseña que esperar en Dios no es quedarse inmóvil, sino caminar con confianza, aun cuando el terreno es desconocido. Así vivió José, sostenido por las promesas de Dios. Su obediencia fue completa, no selectiva. Obedeció cuando el ángel habló, cuando el peligro amenazó y cuando el silencio se prolongó. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios también en las etapas donde no hay señales claras? José nos muestra que la fidelidad no depende de estímulos, sino de convicción. El amor de Dios se hizo visible a través de su constancia. José no buscó entenderlo todo, buscó ser fiel en todo. En esa entrega diaria, el Espíritu Santo obró con libertad, guiando cada paso y protegiendo el cumplimiento del plan eterno. Este modelo sigue vigente hoy. En un mundo que valora la rapidez y la visibilidad, José nos recuerda el valor de la paciencia y la profundidad espiritual. La fe madura se construye en lo oculto, se fortalece en la oración y se prueba en la obediencia cotidiana. La salvación que alcanzó al mundo pasó primero por las manos de un hombre justo. Esto revela cuánto Dios valora la fidelidad humana. José no cambió la historia con discursos, la cambió con una vida alineada con Dios. Este último tópico nos invita a decidir cómo queremos vivir nuestra fe. ¿De manera superficial o con entrega total? José nos anima a confiar, aun cuando no entendamos, sabiendo que Dios siempre honra a quienes caminan con Él. Así cerramos este recorrido, contemplando a José no como una figura distante, sino como un compañero de fe. Su vida nos recuerda que creer en lo imposible sigue siendo el camino más seguro cuando nuestra confianza está puesta en Dios. La historia de José no termina en un punto final. Continúa en cada decisión que tomamos hoy. Su vida nos desafía a aplicar lo aprendido, no solo a admirarlo. Confiar en Dios cuando no entendemos, obedecer cuando duele y permanecer fieles cuando nadie aplaude. Esa es la fe que transforma la historia personal y colectiva. Ahora la pregunta es inevitable y profunda. ¿En qué área de tu vida Dios te está pidiendo que confíes más? ¿Qué promesa parece imposible hoy, pero requiere tu obediencia silenciosa? Déjalo en los comentarios, porque tu experiencia puede fortalecer la fe de otros que también están luchando. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos explorando la Biblia con profundidad, construyendo esperanza, fe y una relación real con Dios. Comparte este video para que más personas descubran que el amor de Dios sigue obrando en lo cotidiano. Quiero dejarte con una palabra inspiradora de la Escritura que resume el camino de José y también el nuestro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Que esta verdad te acompañe, que el Espíritu Santo te guíe y que la fe que creyó en lo imposible siga viva en tu historia.